Estamos en radio y la reinventamos. Bien, estamos en el segundo bloque tercer bloque sería, porque tercer bloque. En el tercer bloque de Hablemos de Política, Radio Ciudad 89.9. Recién hablábamos con Juan, la verdad que hermosa nota. Ya hemos pedido los dos el libro, así que nos vamos a instruir y a informar sobre estas cuestiones cordobesas. Y ya estábamos con ella, con Eli. ¿Cómo estás, Eli? Muy bien. Bueno, ya habías presentado, pero para contextualizar nuevamente, te invito a que presentes lo que elegiste para hoy. Sí. Bueno, el tema se llama violencia obstétrica y surge a partir de una noticia que salió ayer que dice así: declaran judicialmente que una joven mujer sufrió violencia obstétrica en una clínica. El Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de Cuarta Nominación de la Ciudad de Córdoba consideró que una joven madre fue víctima de violencia obstétrica, física y psicológica cuando dio a luz a su hija, ya sin vida, en una clínica privada de la capital provincial. Esto pasó en Córdoba Capital. En Córdoba Capital. Esto fue, creo que yo leí la nota, si no recuerdo, 2016, ¿no? Sí. El hecho, diríamos. La situación, sí. Bueno, los juzgados de violencia de género, trabajan con las leyes que contemplan violencia familiar, violencia de género, y en función de esto aplican la ley de violencia de género para evaluar esta situación que denuncia la mujer, de qué pasó, digamos, cuando fue a dar a luz a una hija que nació sin vida. Y todo lo que ella le fue pasando mientras estuvo en el proceso de parto y posparto. Ahora vamos a contar un poco más de qué se trata esta noticia. Porque las consecuencias están hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Así es. Y bueno, en función de esto, lo que vamos a hacer, es un poco introducir con esta noticia qué le pasó, qué consideró esta jueza y de qué se trata la ley de parto humanizado, qué es la violencia obstétrica y después si esta violencia obstétrica es algo teórico, es algo normativo o es una realidad. Y en función de esto, unas preguntitas en el Instagram, unas encuestas. Y estuviste haciendo encuestas, vi en la red social Instagram. Sí. ¿Y cómo te fue? Hice algunas encuestas, me fue muy bien. Mucha gente, siempre me encanta porque muchas personas que a veces no son personas allegadas, digamos, porque las experiencias de las personas más cercanas las tengo. Exactamente. Y me cuentan sus experiencias y la verdad que son experiencias muy valiosas y es muy importante compartir porque se generan conversaciones, se generan espacios de reflexión que son súper importantes, pero poder reconocer esto que vivimos y también poder generar factores de cambio, ¿no? Porque la idea es que esto no siga pasando. Entonces, para conocer esta palabra, digamos, este concepto de violencia obstétrica, ¿qué le pasa a las personas sobre esto? Bueno, en este caso que de la noticia, la jueza Mariana Wallace emplazó a las autoridades para que del nosocomio, digamos, que generó esta situación de violencia, para que en 30 días presenten un protocolo de capacitación en la temática para profesionales de la salud y personal administrativo. Un protocolo de expedición de certificados de defunción fetal. Se ve que no tenían, digamos, cuando los niñas nacían fallecidos, ¿no? Y un protocolo que garantiza a las mujeres contar con información necesaria respecto de los derechos que les asisten, antes, durante y con posterioridad del parto, con o sin vida, incluso tratándose de abortos. Por ello, la clínica deberá publicar información sobre la temática en lugares visibles, como salas de espera, barandillas y páginas web. Eso es ejemplificativo, ¿no? Y además, lo que debe hacer esta clínica es costear el tratamiento psicológico de la víctima. Porque esta situación ocurrió en el año 2016, esta situación de violencia, que ahora vamos a contar un poco qué le pasó. Sí, obviamente repercutió en su emocionalidad, y en sus decisiones. En su salud mental, sí, y esto también influye en las decisiones de cómo llevar adelante uno, digamos, en el caso de decidir llevar a cabo un embarazo nuevamente, el miedo a volver a pasar por esas situaciones, o sea, no es algo que queda, digamos, no es algo que pasa y ya está, sino que es algo que queda en el cuerpo, es como la historia del cuerpo de esa mujer y de las emociones de esa mujer y de la mente, ¿no? ¿Y por qué considero este juzgado que lo que sufre esta persona es violencia obstétrica? Bueno, algunas de las cuestiones que están en la noticia. Porque durante el parto la mujer no fue debidamente informada sobre su situación de salud ni respecto a quién fue el profesional que la asistió.
porque se encontró con un desenlace no asumido emocional ni racionalmente por no haber sido acompañada en su singularidad. Claro. O sea, no pudo esperar ni asumir que iban a hacer sin vida el feto, ¿no? Su hija. No contó con el acompañamiento durante la totalidad del parto de una persona de su confianza. Se le proporcionó un parto deshumanizado y deshumanizante. Así se lo caratuló. Fuerte esas palabras. Y muy contrario a la ley, que es de parto humanizado, ¿no? Bien. El comportamiento de la clínica con posterioridad a ese evento, en cuanto a la entrega de los restos del alumbramiento sin vida y la documentación, fue negligente y cruel. No le querían dar el certificado, no le querían informar. Claro, lo que hablamos de uno de los protocolos del certificado de función, ¿no? O sea, esto de informar, porque claro, lo que pasa es que cuando pasan estas cosas, no informan en el momento quizás porque tienen miedo de que haya algún error, de que haya mala praxis, lo que sea, entonces se cubren. No informando nada. Claro, pero termina porque peor, si vos ¿no? emitís el certificado de función, ya está oficializando lo que pasó. Y tenés que decir por qué se murió, ¿no? O por qué nació en esas condiciones. Se realizaron prácticas obstétricas sin previa consulta y sin ofrecer ningún tipo de información sobre sus implicancias, lo que implicó una infantilización de la paciente que anuló e inhibió todas sus posibilidades de tomar decisiones sobre su salud sexual y reproductiva. Esto es súper importante, que ahora lo vamos a hablar, que es que la persona tiene autonomía y tiene poder de decisión siempre, por más que esté en una situación vulnerable, como es un parto, como es una situación de una cirugía, la persona tiene que decidir sobre su cuerpo todo el tiempo. O sea, no podemos decidir, digamos, el personal administrativo, el personal de salud, decir que en este momento no va a decidir, que yo voy a decidir por ella, ¿no? Eso me parece muy importante. Bueno, y como consecuencia del parto, no puede afrontar la hipótesis de proyectarse en una futura maternidad y vincula tan imposibilidad al trauma que se le generó, ¿no? Lo que puede causar a partir de ese momento en la vida de esa persona esa experiencia tan traumática y tan violenta, porque es violencia obstétrica, ¿no? Claro. Y algo que me pareció muy interesante, que se lo nombra en el fallo, que el título es Enfermera Anónima. Y dice que no todo está perdido en esta clínica, porque a pesar de este trato tan deshumanizado, hubo una enfermera anónima, que no se sabe quién es, no se sabe el nombre de esta persona, pero que esta enfermera, dentro de sus posibilidades laborales, logró brindarle un trato humano y permitió que una persona de su confianza la acompañara, aunque sea intermitentemente, pero cuando pudo, la ayudó. Digamos, que en realidad... como escondidas. Claro, en las medidas de sus posibilidades trató de facilitarle. ¿No? Y en el fallo se le reconoce a esta persona, como no todo está perdido, y es importante, como se destaca lo malo, destacar lo bueno, que hay una persona que actuó muy bien, y eso se ve que la víctima lo reconoció, ¿no? Lo pudo poner en palabras. Y a partir de esto, ¿qué es la violencia obstétrica? ¿Cuáles fueron tus preguntas en las redes? ¿Esa? Sí, ahí vamos a ir a las preguntas. Como para introducir, la violencia obstétrica es una forma de violencia de género. Está en la ley nacional que trata la violencia de género. Es una modalidad, tenemos tipos y modalidades. Cuando hablamos de violencia de género, se nos presenta la idea de que la violencia de género es la violencia en la pareja o la violencia en la familia. Y en realidad la violencia de género contempla muchos ámbitos y tiene que ver con multiplicidades de violencias y multiplicidades de espacios en donde se ejerce. Por eso, en este ámbito, en el ámbito obstétrico, hay violencia. Está considerado violencia de género. Sí, que es violencia de género. Y después, en este concepto de violencia obstétrica que contempla la ley, la vincula con la ley de parto respetado, porque la ley de parto, sería parto humanizado, contempla los derechos. O sea, los derechos son estos. Y si estos derechos se vulneran, pueden darse situaciones de violencia obstétrica. Y estos derechos es importante que los conozcan, que además de conocerlos, porque tendría que haber campañas de concientización sobre estos derechos, también está el deber de información, que tendría, digamos, toda mujer o toda persona con capacidad de gestar que lleva adelante un embarazo y un parto tiene que conocer cuáles son sus derechos. A grandes rasgos, no lo voy a decir todos, digamos, en los párrafos completos de la ley, pero a grandes rasgos.
a la información oportuna, completa, en Concreta. cada momento, por cada práctica, para que la persona pueda tomar la decisión, al trato adecuado, trato respetuoso, trato según la singularidad de la persona, que se respeten su culto, su cultura, ¿no? A ser considerado una persona sana, esto de la no medicalización, de no pensar que la persona que va a parir o que está embarazada está enferma, es una persona sana, y en ciertos casos, bueno, si es necesario, se puede pasar a lo que corresponda, pero en principio es una persona sana y así se la debe tratar, a ser informada todo el tiempo sobre el embarazo y sobre su hija, a no ser sometida a ningún examen o intervención para investigación, salvo consentimiento, ¿sí? Porque a veces pasa que van a parir y están todos mirando, hay un montón de residentes estudiando el caso. Claro. Bueno, eso se tiene que pedir Se autorización, tiene que pedir de la autorización, persona. si la persona lo autoriza se puede hacer, si no, no. Así es. Y dos cositas que por ahí dan vueltas, hay que ver después qué pasa en la realidad, pero a tener a su hija en el momento que nace, a tenerlo consigo, a que no se lo lleven, ¿sí? Y si se lo llevan, hay que informar porque no se no lo es que lleva. esto Sí. lo das a luz y se lo llevaron. Y a tener a una persona de su confianza todo el tiempo acompañada, ¿no? O sea, la persona tiene derecho a estar acompañada todo el tiempo por una persona de su confianza. Y no tiene por qué explicar. Eso no lo sabía. Eso. Si yo voy con una amiga, no tengo por qué explicarlo. ¿Quién No es? tengo ni No tiene que que ser familiar acreditar directo, nada. como- Yo no tengo que acreditarte a vos que esta persona sí o sí es el padre y si no es el padre no. Claro. Tiene que ser la persona que yo siento Que- que en ese momento quiero que me acompañe. Bien, qué bueno, ¿Sí? qué bueno. Me estás desburrando en ese sentido. Yo comprendo, porque hay realidades que en cuanto a recursos y todo, no se pueden en todos los ámbitos garantizar estos derechos. Lo que hay que tener en cuenta es que tiene que haber, en el ámbito público, políticas públicas que garanticen estos derechos. Y en el ámbito privado también, una política institucional de cada institución de salud que tiene que disponer los recursos también, obviamente, para que esto se pueda garantizar. Porque, Exactamente. digamos, pasa, suponete, nos comentaba Guada Cabrera, que ella es ginecóloga que hace la columna acá, que a veces hay lugares que no hay espacio para Claro, que haya muchas para que haya personas con muchas personas de confianza o para que se garantice la intimidad. Pero eso digamos, Se tiene que ser un garantizar, norte, porque sí. es un derecho. Está en la ley y tiene que ser un norte, ¿no? O sea, bueno, porque la gente que lo escucha, que a lo mejor trabaja en el ámbito de la salud, va a decir, bueno, pero todo eso es imposible. Bueno, pasa en todas las instituciones, en todos los ámbitos, tenerlo como un norte y ver, digamos, que esto, por más que no se pueda o que en ese caso no se Pregonarlo. pueda, es un derecho y está en Exactamente. las normas, ¿no? Bueno, ¿y esta violencia obstétrica es una realidad o es algo teórico? ¿Es algo meramente normativo o es algo que pasa todos los días? Y así como a esta mujer le ha pasado esto, que ha salido en los medios, que la justicia se lo reconoció y que por ahí llegó a un final horrible porque su hija nació muerto. Entonces, ¿qué pasa con todas las experiencias de las personas que andan dando vueltas, que a lo mejor no llegaron a la justicia y que han vivido experiencias feas? En función de esto, yo hice 2 preguntas para contestar por sí o por no en las redes. Uno que tiene que ver con el derecho a la información, que es, ¿recibiste información completa y oportuna sobre tu embarazo y o parto y el estado de salud de tu hija? ¿Sentís que recibiste esa información? Un 62% contestó que sí y un 38% contestó que no. Que no. O sea, la mayoría sí siente que ha recibido información completa y oportuna, pero ojo, un 38% no la recibió. Es un porcentaje ¿Sí? alto también, un 38. Es alto. Es alto. El trato adecuado. Esta es otra de las preguntas. ¿Sufriste algún maltrato físico y o verbal por parte del personal de salud o administrativo antes, durante o después del parto? Como por ejemplo comentarios desagradables, postura poco amigable, invasión de tu intimidad, agresiones físicas. Un 58% contestó que sí. Es mucho. Y un 42% que no. Y son todas, a ver, si siempre de alguna forma hacemos como una misma reflexión, ¿no? Que todas estas situaciones, este fallo, hace 10 años atrás no se hubiese dado. Claro. Sí. Toda la lucha que está haciendo el movimiento, empiezan a destapar la olla de un montón de cosas. Una también es esta. Sí, es así y se empieza a tomar conciencia
de estas situaciones. ¿Te contaron cosas? Discúlpame. Sí. A ver, me gustaría Porque saber la algo. otra pregunta era... No vamos a decir nombre y apellido. No, pero- no, es anónimo. ¿Qué experiencias han tenido de tratos no adecuados? O sea, Entre el sí y el no, después la claro, experiencia. si Bien. vos tuviste un trato que sentís que no fue el adecuado, ¿qué sentiste y qué te pasó? Voy a leer, o sea, quería resumirles, pero, o sea, las resumí un poco, pero quiero leerlas a Está. todas las personas que comentaron Dale. porque me parece súper importante. Pero bueno, ya con esto cerramos, ¿no? No sé cómo estamos. A con el ver tiempo. cómo estamos con el tiempo. Ya te digo. Sí, tenemos 5 minutitos. dale. Bueno, vamos. Voy a leerlo con el relato de las personas que me escribieron. Hice la denuncia a mi mutual por un monto que no se podía cobrar. La médica se enojó. Fui 2 semanas seguidas a sacarme los puntos y me hacía esperar, pasaban todos menos yo. Me terminó sacando los puntos un enfermero de otra clínica. El tema que es el posparto, los derechos siguen estando en el posparto Bien. como aporte. Claro, la obra social se lo tenía que cubrir, le Ella lo cuestionó y después la médica no la atendió hizo nunca más. sentir el rigor. Como Claro, se- ella dice que estaba sentada, todos pasaban y menos Bien, ella, bien. y nunca la atendía la médica, y ella con los puntos de la cesárea, ¿no? Bien. Y porque reclama un derecho, quiere que no le cobren lo que no correspondía, en la ese- médica la dejó de atender. Bien, en esa situación, te pregunto como abogada, ¿la persona puede establecer la denuncia Sí. hacia el profesional de salud? Sí. Eh, Sí, podés hacer Bien, la denuncia de podés hacer una violencia de denuncia, género. bien. Sí. Se puede hacer la denuncia. Lo que pasa es que esto, como es muy nuevo el tema de la... claro, no, ni hablar. Es muy nuevo el tema de las denuncias de violencia de género que no encuadran en la violencia familiar Claro. o en la violencia doméstica, como La que, se están dando la que ahora. conocemos o la que Claro. los medios difunden. La bien. violencia laboral, la Exacto. violencia obstétrica, la violencia mediática, la violencia política, se está como empezando ahora a canalizar en la justicia. Bien. Otra me dijo que las enfermeras de la NEO me negaron una silla cuando tenían menos de 20 horas de cesárea. O sea, se tuvo que quedar parada cuando quería sentarse. Otra me dice que recibió muy poca información por parte del médico. Mira, ahí lo que estábamos hablando, ¿no? El tema de la información. Sí. Otra me dice que estaba en el 3er mes de embarazo. Dije que me sentía mal, pero me decían que yo me quejaba porque era chica y no era lo suficientemente madura. Terminé internada con deshidratación e infección renal. Resalto que la médica en el parto se desempeñó muy bien. Pero al principio, cuando planteaba esto, como que la gente le quita importancia al reclamo. Como, bueno, vos porque sos chica, te estás quejando porque es propio Sí, de tu sí, edad, propio de tu porque no edad. entendés nada de lo que te está pasando y así no se dan cuenta, no obedecen al... Como de alguna a forma los- no estabas en edad de tener. Claro, un lo que está embarazo. padeciendo en ese momento esa persona puede ser alguna complicación, ¿no? Estaba recién parida en un hospital y fui testigo de cómo una enfermera maltrató a un adolescente. Le dijo que se había manchado, la adolescente a la enfermera. Y cuando la enfermera la destapó, estaba bañada en sangre, tenía una hemorragia. Y la enfermera le dijo, ¡qué enchastre! A ver, párate. Se le pasó retándola de por qué no la había avisado antes, cuando la chica en ese momento estaba con una hemorragia. Claro. 15 años, me dijo que tenía la chica. Sensible la enfermera. Sensible. Después, no es casualidad, hay algunas reflexiones como medio fuertes. No es casualidad que la mayoría de las niñas de Belleville nacen por cesárea. Hay una manipulación de la información por los médicos. Te dicen que si no quieres que tu bebé muera, tenés que ir a cesárea. No hay acompañamiento, las madres están siempre solas. En el quirófano, ellos son los mecánicos, hablando del fin de semana, mientras meten tijera y bisturí. Y vos sos como una cosa, callada y escuchando ruido de lata, sin saber qué hacen con tu cuerpo. Mucha frialdad y nosotras en ese momento somos tan vulnerables. Hizo como una. Muy fuerte. Es fuerte, pero. Es real. Es fuerte. Acá automáticamente estamos diciendo que es real. Sí. Todos sabemos que pasa eso en nuestra ciudad. Y qué bueno es ponerlo. Qué bueno es ponerlo, decirlo y no. Sí, y eso me encantó, esa reflexión, digamos, de lo fuerte que es para una persona estar en ese estado tan vulnerable y en un proceso o en un momento tan importante de su vida como ser madre. Y por otro lado, una frialdad, hablando del fin de semana, hablando del partido de tenis, de esto, lo otro, de las vacaciones, mientras vos estás ahí, que para vos es el día más importante de tu vida por poco, y ellos están como si nada, Sí. ¿no?
como para a lo mejor graficarlo. Vos le preguntás, le preguntamos a nuestras madres cómo nos tuvieron a nosotros y la mayoría, si no tenía un problema grave, nos tuvieron por parto natural. Si me permiten, yo voy a opinar al respecto. Obvio. Porque soy madre de una hija por parto natural. Yo tenía 23 años cuando fui mamá. Nunca fue una opción la cesárea en mi caso. A mí el médico en ese momento, que era una persona que ya está jubilada, a quien le tengo mucho cariño, pero acompañó, era mi primera vez y él acompañó con mucha honestidad. Tenés la edad, tenés el cuerpo, estás sana, vos decidís, pero yo creo que lo que más te conviene es el parto natural. Pero de ese parto hasta aquí, todo lo que he escuchado son anécdotas de... Exactamente, cesáreas. Sí. Y no lo dan, así como a mí no me dieron la opción de la cesárea, a esta gente no le dan la opción, a las chicas que conozco no le han dado la opción del parto natural. Sí, es algo que se comenta. Es más, conozco a alguien que decidió parir en su casa, el único asistente era su pareja, su marido, y sé que se llevó el reclamo, el enojo del médico que estaba atendiendo ese embarazo. ¿Se entiende? Sí, se entiende claramente. Sí, bueno, que existe. Informar todas las alternativas y darle la posibilidad de decidir. Y esto ya sabemos, seguramente las personas que han pasado por estas circunstancias saben que esto es un proceso, el parto. O sea, empieza de una forma, empieza con el trabajo de parto y después la persona en ese momento esto puede cambiar, puede ir a parto natural y después a cesárea, pero en ese momento todo se tiene que informar y dar la posibilidad, en la medida de lo posible, digamos, que la persona decida. Bien. Otra persona me dice, mi experiencia no fue mala, pero terminan sembrando miedo y haces lo que el médico dice. Nada está preparado para un parto. No hay espacio para hacer ejercicios. Te canalizan y andas con el coso colgando mientras haces trabajo de parto. Otra cosa, no quieren puercultoras. No permiten que te acompañen. Son las personas que acompañan a las maternidades, que hacen ronda de panzas, que hacen todos estos ejercicios para las madres. Y hay casos en los que han querido acompañar a personas que estaban por dar a luz y no los dejan entrar. Otra me cuenta que le dijeron, ¿cómo vas a tener otro bebé? Mientras ella estaba por parir. Otra persona me dice, no tuve embarazo ni parto, pero atravesé feas e incómodas experiencias con ginecólogos. Ese es otro tema, los derechos reproductivos de las mujeres también entran en la violencia obstétrica. Otra persona me dice, mientras yo gritaba del dolor con el goteo puesto, dijo una enfermera, estas chicas de hoy se creen que si no tienen parto natural son menos madres. Porque ella quería parto natural y en ese tramo en el goteo sufría mucho porque genera mucho dolor y la enfermera, mientras ella estaba llorando del dolor, haciendo este tipo de comentarios, ¿no? O sea, en lugar de contener, ¿no? Estamos viendo lo que esperamos de humanidad de una persona, en ese momento, aunque sea una persona media, no esperamos nada excepcional, en ese digamos. momento de tanta vulnerabilidad. Cuando veo a una persona llorando del dolor, no se te ocurre decirle eso, ¿no? Como medio fuerte. Otra persona me dice, me hicieron maniobra Chris Teller sin explicarme ni consultarme nada. Eso es otro tema. La maniobra Chris Teller es cuando empujan la panza para abajo para que salga, fuerzan la salida del feto. Esto no está permitido y en ese caso se tiene que informar a la persona. No es que, está pariendo y nos mandamos a meterle mano, ¿no? Eso, por eso ella lo consideró como, ella se ve que conocía que eso no se podía hacer y lo cuenta. Otra me cuenta que su experiencia con su obstetra fue de 10, pero no así con la pediatra. Y ahora vamos a contar otra experiencia con pediatra. ¿Qué pasa también con las pediatras? Otra me dice que la enfermera que me atendía me contaba de un parto en el que había muerto el bebé, antes de que ella entrara a su parto. Un parto que había salido la enfermera recién salido, un parto donde se murió el bebé, ¿viste? Justo, hermoso, lo que más esperaba en ese momento que estás por parir. Otra me cuenta que la enfermera decía cosas como, falta rato, vas a sufrir muchísimo. Gracias, capa. Acá esta reflexión final que me cuenta un poco esta persona sobre un poco el parto y la experiencia con las pediatras. Hay mucha desinformación. Los médicos se piensan que ya sabes todo. Cuando sos primeriza te tratan muy mal. Mientras paría, los médicos hablaban de sus vacaciones.
Luego, lo peor fueron los pediatras. Una me trató de loca porque le quise dar palta en lugar de papa. Le dijo, déjate de joder con esas cosas, dale papa. Además, en la mutual te clavan alto plus. Otro tema, venimos con el tema de lo económico. A una amiga también le dijeron mala madre y no tomaron en serio su reclamo y terminó internada. Hay mucho desamparo. No tiene por qué ser así. Esta es la última de las cosas que tengo para compartir. Sí, es como una reflexión, ¿no? Sí. Che, re interesante, Eli, y vamos a seguir profundizando, obviamente, sobre esta cuestión, porque tiene mucho para contar. Propuestas también buenísimo. De temas que quieran hablar, experiencias que quieran contar. No digo la gente que quiera, no digo recibimos, estamos abiertos a recibir propuestas. Este segmento es como siempre lo decimos, ¿no? Invita a pensar, a reflexionar, a transformar, a tratar de un mundo más igualitario, así que vamos por ese camino. Y como cierre, que tengo una lianada, bueno, una de las preguntas que también dice, ¿qué hubiera hecho mejor tu experiencia obstétrica? Y me dijeron mucho que querían compañía de una persona. Bien. Y que le hubieran explicado mejor las cosas. Eso fue lo que más profundizaron quienes decían que hubiera hecho mejor su experiencia obstétrica. Y como cierre, estas personas que me cuentan, yo mientras lo leía y pensaba, son sobrevivientes de la violencia obstétrica. O sea, cuando se habla de estas mujeres son sobrevivientes de la violencia de género, mujeres que han sobrevivido a parejas violentas, este tipo de cosas, son sobrevivientes. Estas cosas dejan marcas, y miren cómo, porque apenas pongo esto en el internet, un montón de personas sintieron esa necesidad de hablar. Dejan marcas, no hagan esto la gente, y el personal administrativo, de salud, a toda la gente que se cruza con embarazadas y personas que están dando a luz, lo que tengo para decirles es que sean esa enfermera, que en el caso que compartimos de Córdoba, sean esa enfermera anónima que pone humanidad entre tanta deshumanidad. Hagan lo que puedan, lo que esté a su alcance, para que la experiencia de esas personas que pasan por la institución de salud sea lo más ameno posible, lo más amigable posible, y no sea una situación de violencia, no propicien estas situaciones de violencia, porque son muy crueles y hacen mucho daño. Bueno. Este verano 2021 hablamos el mismo idioma. Dice todo lo